23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 35. Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículo 35. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió, ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Esta es la palabra de Dios. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra y damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros y por toda la humanidad 2000 años atrás en aquella cruz. Y te pido, Padre, que tú soples vida en cada uno de nosotros y que tu palabra penetre en nuestros corazones. Háblanos hoy, y el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu tiene que decir. Y en tu nombre oramos. Amén. Las tres cruces. Hoy retomamos donde lo dejamos la semana pasada. Ahí vimos a Jesús en la cruz. Y nos preguntamos, ¿qué hace mientras los clavos atraviesan sus manos y la multitud lo insulta? Jesús oró, no por él mismo, sino por nosotros. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imaginen la escena. Mientras está orando Jesús por perdón, los soldados echan suerte por su última posesión terrenal, su ropa. Era todo lo que le quedaba. Los despojaron de todo, pero aún así, Él intercede en la cruz por su perdón. Pablo lo expresa en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Lo dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo ¿qué? Pobre. Jesús literalmente entregó hasta la última prenda para que nosotros pudiéramos recibir en Él una herencia eterna. Pero la burla no se detuvo allí. El versículo 35 nos dice que los líderes gritaban en sarcasmo, salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. ¿Lo escuchas? Es la misma voz del serpiente en el desierto. Satanás tentó a Jesús diciendo, si eres el Hijo de Dios. Y ahora en esa misma voz se levanta en medio de la multitud. Pruébelo, demuestra tu poder, desciende de la cruz si de verdad eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no tiene que probarle nada a nadie. No responde a las burlas. Él es el Hijo eterno de Dios y está seguro en el plan del Padre. Oh iglesia, no pierden esto.
Cuando el mundo se burla de ustedes, cuando el enemigo le dice que no vale nada, no tienen que demostrar nada. Manténganse firmes en su identidad en Cristo. Y aún, si darse cuenta, los fariseos estaban cumpliendo las profecías con sus burlas. El Salmo 22 ya lo había anunciado. Cuantos más se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita. Que sea Él quien lo libere. Aquellos líderes conocían las Escrituras, pero no reconocieron la palabra hecha en carne. Estudiaban las profecías, pero no entendieron que le estaban presenciando con sus propios ojos. Sabían la palabra, pero no le vieron delante de Él. Sabían la palabra, pero no se dieron cuenta que estaban participando en la profecía. Pero fíjese en esto. En sus insultos confesaron la verdad. Él salvó a otros. Ellos lo habían visto sanar al paralítico en Capernaum, curar al hombre con hidropsia, restaurar una mano seca, expulsar demonios. Ellos habían sido testigos del poder, pero aún así cerraron sus corazones. Mientras ellos se burlaban, Jesús seguía orando: Padre, perdónalos. Y mientras los líderes religiosos se burlaban de Jesús, los soldados también se unieron al coro de insultos. Con cruel burla dijeron: sálvate a ti mismo. Y luego con carcajadas amargas le ofrecieron vinagre. Y una vez más la escritura se cumple. El Salmo 69, versículo 21, ya lo había dicho: en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Ahora quiero que se den cuenta de algo, porque Mateo capítulo 27 y Marcos capítulo 15 nos relatan que al principio le ofrecieron vino mezclado con hiel y mira. Era un sedante, una anestesia que buscaba adormecer el dolor y quitar plena conciencia al condenado en medio de la cruz. Y cualquier otro hombre lo habría aceptado sin dudar. ¿Quién no buscaría un respiro en medio de semejante dolor? Pero Jesús lo rechazó. Eligió experimentar cada golpe, cada clavo, cada espina con la mente despierta y el corazón dispuesto a entregarse por completo. Más tarde, Jesús aceptó el vino agrio. Pero entiéndelo bien, ese vino no era un gesto de compasión. Era la bebida común y barata de soldados y jornaleros, usada a diario porque calmaba la sed mejor que el agua. Sin embargo, en el Calvario tenía otro propósito: alargar la agonía. Daba apenas el alivio suficiente para mantener con la vida al condenado. Así estaban prolongando el sufrimiento de Jesús en la cruz. Pero miren el contraste. Jesús rechazó el sedante y aceptó el vino agrio. ¿Por qué? Porque no iba a tomar atajos en la obra de nuestra redención. Escogió enfrentar todo el peso del sufrimiento para que nuestra salvación quedara completa, garantizada. Jesús sufrió para que tú y yo no tuviéramos que sufrir. Lucas nos dice que había sobre él un letero. En una crucifixión común, el condenado cargaba una tablilla con su crimen escrito. Pero en el caso de Jesús, la inscripción fue clavada en la cruz para que todos pudieran leer. Y decía: este es el Rey de los judíos. Pilato probablemente lo redactó como una burla contra los líderes y judíos a quienes despreciaba.
había cedido a sus presiones, pero estaba decidido a tener la última palabra. Y cuando ellos le protestaron, quiten ese rótulo, Pilato se mantuvo firme y él dijo, lo que he escrito, escrito queda. Pero aquí está la ironía, la ironía. La ironía, gracias, perdón, la ironía. Lo que Pilato quiso como insulto se convirtió en proclamación. Este letrero era el evangelio en 3 idiomas. No anunciaba un crimen, proclamaba una corona. Este es el Dios, este es el rey de los judíos. Él sí era el rey de los judíos. Él era el hijo de David, el Mesías prometido, pero es también el rey de reyes y señor de señores, el salvador del mundo. Así que vemos el rey humillándose y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Jesús no estaba solo. Lucas nos dice en el versículo 32 al 33, también llevaba con él a otros 2, ambos criminales para ser ejecutados, y lo crucificaron ahí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Quién eran estos hombres? La Biblia no da nombres, ni familias, ni listas de delitos, solo los llama criminales. Mateo usa las palabras ladrones, pero el griego apunta a algo más amplio: rebeldes, violentos. Lo único seguro es esto: eran culpables, lo suficiente culpables como para que Roma los colgara en cruces. Así que mírenlo: 3 cruces levantados en el Calvario. A los 2, al que están a los lados, son 2 hombres culpables. En el centro es el Hijo de Dios sin pecado. Y no fue casualidad, fue cumplimiento profético. Isaías capítulo 59, 53 lo dice de esta forma: porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos y intercedió por los transgresores. Mi querido hermanos, aún en su hora más oscura, Jesús se mostró como el amigo de los pecadores. No lo olvides. Los gobernantes se burlaron, los soldados se burlaron, el multitud se burló, y al principio hasta los criminales crucificados se unieron con el coro. Mateo nos dice: así también los insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Imagínalo: hombres agonizados, colgados de sus cruces, usando el último aliento de sus pulmones, no para clamar por misericordia, sino para maldecir el único que podía salvarlo. ¿Cómo usarías usted sus últimos minutos de vida? Y aquí están ellos, burlándose. Lucas nos da las palabras de uno de ellos: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquel hombre clamó a Jesús, pero no con fe. Buscó escape, pero no vida eterna. Quiso alivio en el dolor, no redención del pecado. Y Jesús le respondió, pero con silencio. Iglesia, este silencio debe estremecernos, porque puedes estar cerca de Jesús y aún así perderlo. Puedes ver la cruz, escuchar sus palabras, incluso sentarte en la iglesia domingo tras domingo y aún así perder el cielo. Ahí estaba uno de ellos. Mi querido hermano, Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 7: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Entonces le diré claramente: jamás los conocí, apártase de mí, hacedores de maldad. La súplica de este ladrón fue rechazada.
Ahora me pregunto, ¿por qué? Porque yo creo que hay dos razones. Primeramente, este hombre tenía una visión equivocada de sí mismo. Piénselo por un momento. Nunca confesó su culpa en la cruz. Aún con la eternidad delante de él, usó su último aliento para burlarse del único que podía salvarlo. Y esa es la profundidad de la depravación humana. Puedes morir en pecado y reírse del Salvador al mismo tiempo. Quiero darle el beneficio de la duda a este hombre, porque quizás en su ignorancia aquel ladrón simplemente se dejó llevar por la multitud. Probablemente él miraba que todos se burlaban y él dijo, well, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Ahora, esto debe ser una advertencia para el pueblo de Dios, porque en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entrarán por ella. Mi queridos hermanos, amigos, las multitudes son peligrosas. Muchos perecerán, no porque no escucharon la verdad, sino porque siguieron a la multitud sin preguntarse a dónde lleva este camino. Así que te pregunto, ¿a quién está siguiendo usted en esta mañana? ¿A la multitud de la escuela, del trabajo, de tu vecindario? ¿A las voces de la cultura, de las redes sociales, de la opinión popular? ¿O a Cristo, el camino angosto que lleva a la vida? La multitud puede sonar influyente, incluso puede parecer religioso, pero escucha bien, la multitud del Calvario estaba equivocado. Se burlaron del Hijo de Dios, ridiculizaron al único Salvador, y si nosotros seguimos la multitud, terminaremos donde termina la multitud, en la destrucción eterna. ¿Me escucharon? La tragedia de este ladrón fue que nunca se humilló. Siguió a la multitud hasta la eternidad. Y cuidado, iglesia, porque nosotros también podemos perder el cielo señalando los pecados de los demás, pero sin confesar los nuestros. La burla más peligrosa de Dios no siempre ocurre en la calle, sino dentro de la iglesia. ¿Cuánto cantamos con la boca, Cristo yo te amo, pero nunca rendimos nuestro corazón? ¿Cuándo inclinamos la cabeza en oración, pero no inclinamos la vida en obediencia? Esto no es adoración, eso es hipocresía. Y la hipocresía es burla delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El terreno al pie de la cruz es pleno. Ladrón o miembro de iglesia, rebelde o religioso, no importa quién tú eres, todos somos culpables ante un Dios santo. La diferencia está aquí. Algunos confiesan y otros endurecen su corazón. ¿Quién eres tú? Pero también este hombre tenía una visión equivocada de Jesús. Escuchen sus palabras. ¿No eres tú el Cristo? Esto es puro sarcasmo. ¿Cristo? ¿El Mesías? ¿Dónde quedó toda esa palabrería ahora? Estás colgado en la cruz igual que nosotros. No eres un salvador, no eres un rey. En el mejor de los casos lo veía como un Mesías fracasado. En el peor, como un criminal más. De cualquier manera, distorsionó y rechazó la verdadera persona y obra en Cristo. Y en ese grito reveló su ceguera. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Él no entendía que Jesús no podía salvarse a sí mismo y salvarnos a nosotros al mismo tiempo. Bajar de la cruz habría significado nuestra condenación. Permanecer allí significaba nuestra salvación. El rey tenía que morir para que nosotros pudiéramos vivir. Como dice Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre,
para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Pero fíjense, este ladrón no buscaba perdón, no quería redención, no confesó sus pecados ni clamaba por misericordia. Lo único que quería era escapar del dolor. Y muchos hoy quieren lo mismo. No un Jesús como Salvador, sino un Jesús como solucionador de problemas. Que arregle mi economía, que sane mi cuerpo, que haga mi vida más fácil, que restaura mi matrimonio. Este ladrón le perdió todo porque tenía una visión equivocada de Jesús. Vio debilidad y no sacrificio. Amigos, escúchalo bien. Jesús no vino solo a aliviar tus cargas. Él vino a romper cadenas. No vino a mejorar a los malos, vino a dar vida a los muertos. No vino a dar una vida más cómoda, vino a darte vida eterna. De nuevo, este ladrón lo perdió todo porque tenía una visión equivocada de Jesús. Él vio debilidad y no sacrificio. Vio derrota, no victoria. Vio a otro moribundo, pero no al Cordero de Dios. Y por nunca ver a Jesús como realmente es, murió perdido, culpable y condenado por toda la eternidad. Pero el segundo ladrón tuvo un final muy diferente. Ese día en el Calvario no había solo 3 cruces de madera, había 3 destinos eternos. La cruz de redención, donde murió Jesús por el pecado. La cruz del rechazo, donde un ladrón murió en su pecado. Y había la cruz de recepción, donde el otro ladrón murió al pecado. El segundo ladrón es una de las imágenes más gloriosas de la gracia en toda la Biblia. Philip Graham Ryken lo dijo así: era el hombre más afortunado que jamás haya vivido. Y cómo no, era un criminal condenado, sin futuro, sin reputación, sin buenas obras que mostrar, sin segundas oportunidades. Y sin embargo, en sus últimos momentos, la gracia lo colocó al alcance de la mano del Salvador del mundo. Al principio, Mateo nos dice que él también se unió a las burlas. Pero entonces la luz penetró su corazón. Algo cambió en su corazón ese momento. No sé si fueron las palabras que él escuchó Jesús orar: Padre, perdónalo. No sé si fue la forma en cómo se comportó Jesús en la cruz. Este hombre no dice nada. Pero sus labios, antes llenos de sarcasmo, comenzaron a pronunciar confesión de fe. Reprendió al otro ladrón diciendo: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. Iglesia, esa pregunta sigue retumbando hoy. ¿No temes a Dios usted? Ahora bien, el temor puede tener 2 sentidos. Primero, el temor puede ser terror. Ese miedo que hace sudar y temblar, como asomarse al borde de un edificio altísimo, como fijar la vista en la aguja de un médico, como toparte cara a cara con un serpiente. Ese es un miedo que paraliza, un miedo que arranca a gritos. Pero ¿saben qué? Muchos hoy temen más a la gente que a Dios. Valoran la reputación más que el carácter, la opinión más que la verdad. Se preocupan más por lo que digan los hombres que por lo que Dios ya sabe. Así que esconden sus pecados, esconden sus situaciones, maquillan sus luchas y se preguntan: ¿qué pasaría si la gente se enterara? ¿Qué pasaría si la gente supiera que mi matrimonio está fracasando? ¿Qué pasaría si la gente sabía que yo tengo una adicción? ¿Qué pasaría si la gente supiera lo que yo estoy haciendo? Tememos más que las personas dirían de nosotros. Pero esas son las preguntas equivocadas. Debemos hacer la verdadera pregunta. No qué dice la multitud, qué dice Dios de tu matrimonio. ¿Qué dice Dios de tus adicciones? ¿Qué dice Dios de tu situación?
¿Qué dice Dios? ¿Qué ve Dios? ¿Qué sabe Dios de mi vida? Amigos, por favor entiendan, ¿qué importa lo que dice la multitud? Porque al final del día, cuando tú mueres, la multitud no va a estar a tu lado. Tú te vas a encontrar con el juez. ¿Y qué Él dirá de ti? Amigos, si todavía no has entregado tu vida a Jesús, tú tienes mucho que temer. Debes de estar temblando, porque algunos se ríen del juicio y hasta bromean con el infierno. Pero no te engañes, el infierno no es una fiesta. La Biblia lo describe como separación eterna de Dios, oscuridad eterna, tormento eterno, como advirtió George Whitefield, el tormento de arder como un carbón encendido, no por un instante, no por un día, sino por millones de siglos, y aún así sin alivio. El que no ha entregado su vida a Cristo debe mucho que temer. Ese es el primer temor, terror ante el juicio. Pero hay otro temor aún más grande, el temor del Señor. Eso no es pánico, es reverencia. No es horror, es asombro. Es reconocer que Él es el santo y nosotros no. Que Él es el creador y nosotros somos criaturas. Que Él es el juez y aún así Él sabe todo de nosotros. Y un día vamos a estar delante de Él. Proverbios capítulo 9, versículo 10 declara, el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Sin ese temor vivimos como necios. Y ese ladrón colgado en su cruz lo entendió. Mirando de frente a la eternidad, reconoció lo que antes había ignorado. Dios no es alguien para tomar a la ligera. Y con ese temor santo comenzó a hablar con fe. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. En este momento sus ojos se abrieron a dos grandes verdades. Que él era un gran pecador. A diferencia del primer ladrón, este hombre confesó su culpa, reconoció su pecado, y la confesión siempre marca el punto de quiebre entre la vida y la muerte, entre la salvación y el juicio. El apóstol Juan nos promete en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Este ladrón no podría rehacer su vida ni borrar sus crímenes. No podía bajar de la cruz para reconciliarse con su familia o devolver lo robado, pero sí podía confesar. Y él confesó ese día. Y esa confesión abrió la puerta de la misericordia, por lo cual la misma misericordia se ofrece a ti. No tienes que temer al Señor si confiesas tu pecado y reconoce tú eres culpable. Pero también él se dio cuenta de su maldad, pero él vio a un gran Salvador a su lado. Él declaró, este hombre no ha hecho nada malo. Vio lo que la multitud no quiso ver. La inocencia perfecta de Cristo. Jesús no moría por sus pecados, sino por los del mundo. Como declaró Pablo, al que no conocía pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este ladrón comprendió lo que muchos pasaron por alto. La cruz no fue la derrota de Jesús, fue su victoria. Miró más allá de las heridas, más allá de la corona de espinas, más allá de la sangre y la agonía. Él vio a un rey. Él vio a un Salvador. Él vio al Hijo de Dios. La pregunta para ti, ¿qué tú ves en esta mañana? Y de esas dos verdades, su pecado y la justicia perfecta de Cristo, brotó una oración breve, desesperada pero transformadora. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué audacia. Ese hombre, malgastado su vida, era un criminal, un rebelde. Había deshonrado a sus padres, roto relaciones, arruinado todo lo que tocaba. Hacía años que no pasaba en una sinagoga.
y ahora colgado en una cruz, con apenas minutos por delante, se atreve a clamar a Jesús, acuérdate de mí. Fíjate en su oración. Él oró a la persona correcta. ¿Él oró a quién? A Jesús. El único nombre bajo el cielo donde a los hombres en que podemos ser salvos. Él creó en la visión correcta, en su reino. Que aún muriendo Jesús era un rey. El rey de reyes. Y él hizo la petición correcta. Él no pidió escape, ni alivio, ni una segunda oportunidad en esta vida. Él solo pidió por misericordia. Acuérdate de mí. Y Jesús le respondió con una de las promesas más dulces jamás pronunciadas. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero seamos sinceros. ¿Qué había hecho este hombre para ganarse el paraíso? ¿Compensó sus crímenes? ¿Pagó a quienes habían robado? Nada de eso. No podía hacer nada. La única razón por la que Jesús puede decirle estas palabras fue porque él mismo estaba cargando con la culpa del ladrón, borrando su deuda, cubriendo su pecado y reparando el daño. Y eso es exactamente lo que las Escrituras anunciaron que el Mesías vendría a hacer. Israel conocía bien esta imagen. Cada año las familias llevaban al templo un cordero sin defecto y el padre ponía sus manos sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado y el sacerdote lo sacrificaba en su lugar. Era un cuadro sangriento, pero contundente. El inocente cargaba con la culpa del culpable. Cuando Juan vio a Jesús por primera vez, Juan proclamó: he aquí el Cordero de Dios, que quita ¿qué? Y sabes, la noche antes de que Jesús murió en la cruz, en Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús dijo: porque el Hijo de Hombre no vino para qué, sino para servir. Pero escuchen, y para dar su vida en rescate por muchos. Un rescate es el precio que se paga para liberar a alguien. En el 1192, el rey Ricardo de Inglaterra fue capturado al regresar de las cruzadas. Sus enemigos pidieron un rescate de 150 marcos, que hoy en día sería $3,000 millones en valor actual. 2 o 3 veces el ingreso anual de Inglaterra. ¿Y sabes lo que hizo el pueblo? Lo pagaron. Tardaron 2 años, pero lo pagaron. Porque para ellos su rey valía la pena. Pero déjame preguntarte a ti, ¿quién pagaría ese precio por ti? Ningún gobierno, ninguna nación. Tal vez tu familia lo desearía, pero jamás podría cubrirlo. Y aquí está la maravilla del Evangelio. Jesús pagó mucho más. Pedro dice que no fuimos redimidos con platas ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. El rey Ricardo fue rescatado por el valor que tenía por su pueblo, pero tú y yo fuimos rescatados a pesar de nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador de todo, que nada necesitaba, entregó su sangre voluntariamente para que tú pudieras ser libre. Eso es el rescate de la gracia. Por eso puede decirle al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque yo pagué tu viaje. Tú puedes entrar en mi presencia porque yo morí por ti. Tus deudas son canceladas. Amén, hermanos. Gracias. Solo queda creer y recibir. Alistair Begg lo ilustró de esta manera. Imaginen al ladrón entrando en el cielo en esa misma noche.
y un ángel lo detiene en la puerta y le pregunta: ¿quién eres? Nunca te vi en la sinagoga. El ladrón responde: nunca fui. Nunca te vi en un estudio bíblico. No. ¿Eres bautizado? No. Espera un momento. Hace apenas unos minutos estabas maldiciendo al Hijo de Dios. ¿Qué haces aquí? No lo sé. El ladrón se esconde un rato. Y el ángel dice: espera aquí, voy a buscar por mi supervisor. Y llega el supervisor y le hacen más preguntas al hombre. ¿Entendiste la doctrina de la justificación por fe? ¿Entiendes la deidad de Cristo? El ladrón responde: ni siquiera sé qué significan esas palabras. Finalmente el ángel le pregunta: entonces, ¿por qué estás aquí? El ladrón señala al Calvario y responde: porque el hombre en la cruz del medio dijo que podía venir. Amigo, escuchen, esta es la única respuesta que te lleva al cielo. No porque yo oré, no porque yo creí, no porque yo serví, no porque tuve suficiente fe. La única respuesta para entrar en el cielo es porque Él murió por mí, porque Él pagó mi deuda, porque Él dice que yo puedo entrar. No depende de lo que nosotros hemos hecho. Y lo que Jesús le dijo al ángel, lo que Jesús le dijo a aquel ladrón, también te lo dice a ti. Puede que no sepas el día de tu muerte, como Él lo supo, pero puedes tener la misma certeza. Si confías en Cristo, cuando llegue ese día, escucharás estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero escuche bien, hay que recibirlo. Uno de los casos más extraños del Corte Suprema en la historia de Estados Unidos lo demuestra bien. En el año 1833, George Wilson fue condenado a muerte por robo e intento de asesinato. Pero algo inesperado sucedió. El presidente Andrew Jackson le otorgó un indulto total. Sin embargo, Wilson lo rechazó. Insistió en pagar por sus crímenes. El carcelero le dijo: no puedo ejecutarlo. El presidente lo ha indultado. Pero Wilson respondió: no acepto. El caso llegó hasta la Corte Suprema y este fue su veredicto. Y escuchen, ordenen en la pantalla. Un indulto es un acto de gracia, pero para ser válido debe ser aceptado. Si se rechaza, no tiene efecto. Así que George Wilson fue ejecutado con un indulto presidencial, esperando sobre la mesa del carcelero. Él murió porque quería morir. Y esa es exactamente la condenación de muchos hoy. No morirán porque la gracia no les fue ofrecida, sino porque nunca lo recibieron. El indulto ya fue firmado con sangre. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. La oferta está sobre la mesa. Pero tú tienes que decidir: aceptarlo o rechazarlo. Amigo, no cometes el error de George Wilson. No te vayas hoy sin recibir su misericordia. Hoy puedes salir de este lugar con la misma seguridad que el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso si tú aceptas mi oferta. Es tu decisión. Por lo cual, hoy la salvación está aquí. Tienes dos opciones. Y vemos dos ejemplos. Uno murió burlándose de Cristo y se arrepintió. Y se acercó a Cristo.
y él está ahora en el paraíso. El otro se burló de Cristo y murió hasta el final burlándose de él. Y ahora condenado está por toda la eternidad. Amigos, no todos vamos a entrar en el cielo. La decisión es tuya. Tu boleto ya está comprado. ¿Quieres ir? Incline su rostro.